Ok. Entonces vamos a empezar con el páncreas. Como siempre, en primera instancia, primero la anatomía. El páncreas creo que hemos hablado, y donde más se incide en realidad el páncreas adyacente al tubo digestivo, importante, en la vida. Como conocen, está ubicada en el retroperitoneo, es un órgano retroperitoneal. Está en relación directa hacia lo que es el duodeno, prácticamente el duodeno la abraza y se conecta a través del conducto de Wilson. Y, y, y puede acceder al páncreas a través de una ventana que corte el estómago y el epiploma, eso se llama ventana gástrica, o a través del meso, del colon transverso y el estómago, que se llamaría ventana gastrocólica. Son los dos accesos más frecuentes. También se puede acceder principalmente a la cabeza del páncreas realizando la mesogia, que consiste en despegar toda la primera y segunda porción del y abatiéndola hacia el otro lado para descubrir el páncreas, ¿no? La cabeza del páncreas. Se relaciona el páncreas con el conducto biliar, que lo conoces, el hígado. Toda la va a ir a conectarse a través de antes de su emergencia o dentro de la pared del duodeno hacia la luz duodenal. Ahí se conecta con el conducto de Wilson, que es un conducto hacia la cola. Accesorio, que es el conducto de Santorini, que drena la parte uncinada principalmente y la parte inferior de la cabeza del páncreas, y que en más del 80% de los casos tiene su propio desagüe o desemboca en otro esfínter. Se llama carúncula o esfínter accesorio. No es el mismo del que el ODI la encrucijada es una de las más importantes para el desarrollo de la pancreatitis biliar, que es la que va a dar el origen a que se activen todas las células pancreáticas superiores por las pancreáticas inferiores, y hacia atrás algunos ramos que le da la arteria esplénica. Y el drenaje es la vena. Entonces, eso sería en cuanto a la anatomía. La que más me algunas funciones, dentro de las cuales se dividen en dos, la exocrina y la endocrina. La que nos compete desde el punto de vista digestivo y desde el punto de vista quirúrgico es la porción exócrina. En cambio, la porción endocrina es más de interés clínico, más de interés metabólico. ¿Cuál es la conformación? La anatomía estructural histológica de la exócrina está en su... En cambio, en la endocrina, su unidad funcional son los islotes del ángel. La exocrina, el acino pancreático, como pueden ver ustedes, es un acúmulo de células acinares,
que van a conectarse con un conducto, ¿verdad? El mismo que va a ir hacia, en este caso son los conductos intravolulares, y van a ir coalesciendo cada vez más hasta formar un solo conducto, que sería el conducto de Wilson en este caso. Es decir, el conducto de Wilson está en directa relación con la porción exócrina del páncreas. En cambio, la endocrina no, la endocrina va directamente hacia lo que es una relación con la vascularidad, es decir, se drenan los lechos vasculares. En este caso, todo lo que recolectan las venas se van a ir vía porta hacia lo que es la circulación mayor, que es a través del hígado. También hay la circulación. Entonces, estas características hacen cada esta parte pancreática, dadas las características anatómicas de la glándula. La parte exócrina que nos interesa, que es una porción prácticamente principal en el proceso de la digestión. Cualquier alteración de esta parte va a recaer o repercutir en el proceso de la digestión. 1.2 litros día, una secreción basal constante que puede aumentar, ¿no?, de acuerdo al número de estímulo que reciba o a la intensidad de estímulo. ¿Qué componentes tiene la parte exócrina? Principalmente las partes más importantes son un conjunto o un conglomerado en su mayoría hidrolasas, y las otras, los diferentes. Así tenemos los tres grupos principales que hemos visto antes, que serían las proteínas, los ácidos grasos y principalmente los hidratos de carbono. Entonces, la mayoría de las enzimas van a estas actividades bioquímicas, estos enlaces bioquímicos, y toda enzima está para disgregar, ¿verdad?, separar, ya sea bioquímicamente o estructuralmente, algunas moléculas. Otra función importante de la secreción, este es importante porque neutraliza el ácido gástrico y además es un gran catalizador, como vamos a ver, de las diferentes funciones metabólicas de lo que es las partes ductales, desde los ductos interlobulares hasta los mayores o conectados para afluentes del Wilson. Todos estos tienen una secreción, en ningún momento hay reposo, ¿no? Están en una secreción basal, pero es mínima y se elevan hasta 3 o 4 veces una vez que haya el estímulo. ¿Cuál es el estímulo principal? El inicio de la alimentación. Principalmente en las fases secreciones, el aumento de esta secreción exócrina. Una vez que el paciente inicia el de la alimentación, se rápidamente el sodio del bicarbonato. Esta gráfica es para mostrar qué
tanto puede elevar su concentración, ¿ya? Y es más, cuadriplican su concentración una vez dado el estímulo correcto. ¿Qué es lo más importante para nosotros? El bicarbonato. La función del bicarbonato es vital para que no se autolice. No solo cumple una acción de regulación de ácidos, sino que la función principal de este es que no se agen las enzimas dentro dentro de los conductos acinares de la glándula. Esto, por tanto, las alteraciones que tengan todo esto va a repercutir directamente en las enfermedades. Si nos acercamos a lo que es una célula pancreática, entonces, en cuanto a los mecanismos de transporte, ¿de dónde viene el bicarbonato? Es simple, toma el CO2 de la concentración sanguínea, más el agua que se encuentra en todo. A partir del ácido carbónico, se oxígeno y se carbonato. Él es retornado hacia la sangre para catalizar o gases como el hidróxido de potasio, etcétera, etcétera, o algunos radicales, y para su reutilización. En cambio, el bicarbonato, transporte, por intercambio de transportes con el hidrógeno, también a través de una bomba. El sodio también puede atravesar por difusión simple a través de los enlaces intercelulares, etc. El sodio y el bicarbonato son los elementos más importantes dentro del lumen intraductal. El bicarbonato para mantener el medio y el sodio para mantener la osmolaridad. Por tanto, la presión de la alteración de estos dos componentes puede traer alteraciones y es un tema que todo puede ser facilitado para el bicarbonato. Ustedes pueden se recicla para sacar lo más que puede el bicarbonato y donde hay cloruro. Este es el proceso de la fibrosis. En realidad, la parte va a ir a lo que es una vez que, entonces, este desequilibrio que hay entre el sodio y el bicarbonato puede producir una alteración fibrótica, es una cicatriz, y esto no va a hacer el funcionamiento normal de la glándula. Se le atribuye un gen, el CFTR, tiene más importancia. ¿Qué podemos recuperar de esto? Lo que les decía, la función del cloro que se vuelve para que el bicarbonato difunda rápidamente. Y crear. Es lo que nos dan los acinos pancreáticos, que dan las células acinares pancreáticas, ¿no? Las enzimas. Y estas enzimas están destinadas las amiloíticas, que serían para los carbohidratos, las proteolíticas y las nucleasas también son para aminoácidos, además que están en forma
forma de proenzimas, va a ser enzimas cuando se activan. Así tendríamos para las proteolíticas las proenzimas como la procarboxipeptidasa o una o el tripsinógeno o el quimiotripsinógeno, etcétera, etcétera, que en primera instancia no están activas, ¿no? Se van a activar una vez que se carbonato de sodio. Entonces, de proenzima se con... Como el efecto es muy delgado, muy delicado, es una línea prácticamente que cualquier alteración puede producir la enfermedad, el organismo tiene a los inhibidores de las proenzimas, es decir, para que no se conviertan en enzimas. Por ejemplo, los inhibidores de la tripsina, hay inhibidores del tripsinógeno, quimiotripsinógeno, etcétera, etcétera, que evitan que también se conviertan en enzimas, salvo haya un mecanismo efector, ¿no? de proenzima en sí. La mucina, que ya hemos remarcado a través del bicarbonato, en su concentración fuertemente alcalina, va a evitar que una proenzima se convierta en enzima. Y la presión, ayudados por la presión oncótica del sodio, van a ayudar a mantener la enfermedad. ¿Cuáles son las enzimas más importantes? Si ustedes recuerdan, la carboxipeptidasa, la tripsina, ¿no? Y la quimiotripsina para las proteínas. Después está la lipasa para las grasas y la amilasa para los hidratos de carbono. Estas enzimas se van a convertir, estas proteínas se van a convertir en enzimas y estas ayudan a la hidrólisis de estos tres grandes componentes de la dieta. El proceso de síntesis es también el mismo gran los decretos de los ácidos lácticos, etcétera, etcétera. Todo para que el proceso de síntesis, secreción, absorción, etcétera, etcétera, de todas las proenzimas y enzimas pancreáticas, adenosín trifosfato, lo que bien se ha denominado el edema de la mitocondria, que ha venido a representar hoy por hoy un estudio muy minucioso de la glándula del paro. Hay otras enzimas, por ejemplo, la colecistocinina, que nosotros sabemos viene del intestino delgado, del duodeno, ¿verdad? Entonces, ayudar también en la secreción de la dieta. En realidad todo se va a enlazar con lo que hemos visto en el estómago, con el ácido clorhídrico, la osmolaridad del bolo alimenticio, pasa al duodeno, cae a producir secrecistocina. Activadores de la gastrina, etc. Se unen las enteropeptidasas y van a ir a regular diferentes procesos.
¿Cuáles nos interesan, ¿no? Estos de las principales. Las, de, de, de las pancreatinas grasas.